Señal directa. Estamos de regreso y bueno, después de más de un año que estuvo acéfala la presidencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, finalmente se logró destrabar la parte jurídica y el Congreso del Estado nombró a Olga Navarro Benavides como titular en la presidencia del ITEI. Así que hoy agradecemos a Olga Navarro su visita para comenzar a platicar, pues, primero de todo el rezago de trabajo que seguramente se va a encontrar en materia de transparencia. Veamos los números que presentaba el encargado del despacho de la presidencia sobre los asuntos que fueron acumulándose y sobre todo la forma en que se ha disparado pues ahora sí que el conocimiento del ciudadano sobre sus derechos en las diferentes materias que aborda el instituto, tanto en lo que tiene que ver con el acceso a la información y poco a poco también con la protección de datos personales. Olga, gracias, bienvenida. Al contrario, Sonia, para mí es un verdadero honor estar con ustedes en este foro. Miguel Ángel, los saludo con mucho cariño y agradezco, por supuesto, a todo su auditorio. Bueno, justamente, ¿cuáles son los primeros retos ante este periodo tan largo en el que no nada más no había presidente, sino que además el Pleno no tenía la totalidad de los comisionados para poder abordar el trabajo? Claro, el principal reto, yo asumo, es generar un diagnóstico institucional como tal. Me parece preponderante tener cifras para poder hablar sobre la situación actual del instituto y sobre eso ya generar líneas de acción. Creo que es muy importante en primera instancia saber cuántos asuntos pendientes, hablo de expedientes, se encuentran en las diversas ponencias, porque hay que recordar que justamente con lo que platica Sonia, al no haber o no estar debidamente conformada la ponencia de la presidenta, se generan pues los turnos únicamente para los dos comisionados que existían, exactamente. Y una ponencia auxiliar que de alguna manera apoyaba, pero que no resolvía. Entonces sí se necesitaba obviamente pues trabajar a marchas forzadas y a pesar de que el instituto nunca se paralizó y siempre continuó con sus trabajos, claramente no pudo atender como siempre o con esa rapidez la totalidad de los expedientes. Yo quisiera tener la cifra exacta, ahorita sé, porque pues me han apoyado mi equipo del ITEI a pesar de estar en periodo vacacional a poder tener estos datos, que tenemos prácticamente 6,150 solicitudes, medios de impugnación recibidos en el instituto, de los cuales está dando un trámite constante. Me manejaban una cifra pues aproximada, no quiero decir que es definitiva porque todavía no realizo este diagnóstico, pero sí prácticamente de unos 2,000 expedientes que están todavía pendientes de resolución. Entonces, en esta primera etapa, un diagnóstico institucional será importantísimo y no solamente en cuanto a los asuntos pendientes. También para mí es fundamental conocer cómo está trabajando la gente, qué necesidades tiene, qué oportunidades hay para mejorar los procesos en el instituto. También es vital conocer, por ejemplo, el tema presupuestal. Entiendo que el año pasado pues tuvo que haber cambios, movimientos, también debido a pues los movimientos tan inesperados que tuvimos, ¿no? Ante la ausencia de la excomisionada presidenta, después la comisionada Natalia Mendoza, que entra también en funciones y después termina su periodo. Entonces, con todos estos movimientos, también presupuestalmente el ITEI se vio afectado. Quiero conocer también esta situación, así como diversos aspectos que serán fundamentales para tomar yo decisiones. Por lo pronto, creo que es importantísimo que en los próximos 15 días se constituya o se tengan ya como tal pues los nombramientos de las personas que me acompañarán durante los próximos 5 años y sobre todo yo hago votos para que mis compañeros comisionados y yo encontremos a los mejores perfiles. Sonia, Miguel Ángel. ¿Qué cargo? ¿Secretario técnico? Hay mucho, secretaría ejecutiva, algunas direcciones, por ejemplo, la mía pues queda acéfala, ¿no? Claro. Al yo ascender a presidenta, pues la dirección de vinculación queda ahorita únicamente con encargado del despacho. Entonces es importante que tanto directivos, coordinadores, todos los cargos son vitales, sean ocupados por personas altamente profesionalizadas para que el ITEI pueda llevar por buen camino su desempeño. Es importantísimo la labor del ITEI porque finalmente se convierte como un árbitro de lo que hacen los gobiernos, de lo que hacen los políticos, los funcionarios y proteger en todo momento pues, los derechos de los ciudadanos. Entonces estamos estrenando pues una nueva
mujer, que una nueva perfil que tenga esas características para defender a los ciudadanos. Por supuesto, incluso qué bueno que lo comentas, Miguel Ángel. Mi interés es regresar esa visión ciudadana al instituto. Yo me acuerdo en sus inicios en 2005 que lo importante, la médula era precisamente la persona, y quiero regresar ahí. De pronto he visto, y lo tengo que decir, lo digo sin pena, que los reflectores se han voltado mucho a la persona que ostenta la silla presidencial, por así decirlo, qué está haciendo, cuál es su agenda, pero no tanto los resultados que está entregando. Yo quiero que a mí se me evalúe o se me mida con base en los resultados que yo genere, no tanto en cuántas temas o en cuántas cosas participo, sino que realmente a 5 años ustedes, colegas de los medios de comunicación y la ciudadanía en general, pueda hacer una crítica, una evaluación del desempeño del instituto y que realmente se vea reflejado en cosas trascendentes. Un ejemplo, recuerdo hace ya pues muchos años que estuve trabajando en el instituto, que las resoluciones eran muy prácticas. Te decían, sí te voy a dar la información, el sujeto obligado se equivocó o el sujeto obligado estuvo bien, pero era muy fácil entenderlo, Miguel Ángel. De pronto, y Sonia, de pronto se convirtió ya en un tema complicadísimo que si no tienes nociones, y lo voy a decir así, de abogado, es difícil que las pueda comprender el ciudadano. Yo quiero que en una manera, digamos, de conciliar la formalidad de vida de las resoluciones, pero también pues la capacidad de entendimiento, se puedan generar cierto tipo de resoluciones mucho más sencillas para que las personas puedan saber así tal cual si les van a entregar o no la información sin que tengan que recurrir a un abogado para poder saberlo. Claro, curiosamente, Olga, las evaluaciones que normalmente se hacen los sujetos obligados pues salen bastante bien calificados. Sin embargo, creo que una de las deficiencias que tiene en este momento el servicio público en materia de transparencia es el detalle de la información que están obligados a presentar, incluso en información fundamental, y que tenemos mucha transparencia como de portada en las páginas, ¿no? Pero ya cuando entras al link, pues ya te vas encontrando con los obstáculos. Sé que es muy complejo llegar a estos detalles para una institución que no tiene tanto personal, pero ¿cómo se puede avanzar justamente en que dejemos de tener una transparencia de simulación para avanzar a una transparencia real? Te pongo un ejemplo, ¿no? Las obras, ¿no? Que todos los detalles que está obligado un sujeto a publicar, pero luego ya cuando vamos al detalle no está el contrato o no está la resolución de la licitación, es decir, no siempre tenemos toda la información disponible. Coincido plenamente y es un tema importantísimo, incluso desde cómo accedes a esa información. Claro. Para mí es insuficiente el que tengamos publicado como mandata la ley, no así fracción por fracción, punto por punto, porque la gente ni siquiera sabe cómo buscar. Claro. Entonces me parece que tenemos que rediseñar las páginas de internet y el buen juez por su casa empieza. Entonces el ITEI tendrá que ser ejemplo en ese sentido, el decir, categorizar la información de tal manera que la gente pueda encontrarlo. Un poco como la plataforma nacional, ¿no? Hasta con iconos que permitan identificar qué es lo que estamos buscando, en lugar de el artículo 8 con las fracciones, etcétera. Es ¿no? correcto. De hecho, eso está dentro de mi plan de trabajo, por supuesto, esta jerarquía o categorización de información en la página de internet para que sea una manera mucho más sencilla de acceder. Adicional a esto, que no solamente sería la carátula, y coincido contigo plenamente, Sonia, habrá que revisar que esté completa la información. Es una discusión bizantina, lo voy a decir, inacabada todavía, el tema de qué tan real es la información que se presenta en los portales. El ITEI, tengo que decirlo, no es perito, no tiene esa facultad para determinar si es real o no la información que está presentando el sujeto obligado. Nosotros sabemos que actúan de buena fe, en principio, ¿no? Entonces, lo que sí nos toca a nosotros revisar es que esté completo, que todo lo que está pidiendo licitaciones, cheques, pólizas, informes anuales, todo esté ahí. Esa es nuestra labor. Y obviamente conminar, exhortar para que la información esté legible, entendible y que no solamente, como bien comenta Sonia, sea una fachada, un decir ya cumplí, pero que realmente la información no sea de utilidad. Porque luego el ciudadano pues difícilmente irá todo un proceso, ¿no? Claro. Me tocó en algún proceso de transparencia que me decían, acredita que la información no está, el expresidente, por cierto, el presidente interino, me pedía eso, que acreditara que la información fundamental no aparecía. ¿Cómo se acredita la no existencia de algo, no? Sí, no, es complejo, y ahí creo que entra justamente esta visión que traigo, el regresarle a los ciudadanos ese poder.
el que no sea un instituto volcado únicamente al círculo rojo o únicamente a los sujetos obligados, la atención de nosotros, sino al ciudadano. Y más bien ahí en la suplencia de la queja o nosotros como expertos en la materia decía, a ver, la persona necesita la información más allá de si acreditas o no la no información, es qué elementos tienes para decir que está, ¿no? Más bien dame elementos, dame pruebas para yo de ahí colgarme, poder saber o tener un norte y encontrar la información que tú buscas. Creo que no hay que olvidar el espíritu de la ley de transparencia, que es ese, Sonia, precisamente dotar de información útil al ciudadano y más, por supuesto, a nuestros compañeros periodistas. Muchísimas investigaciones han detonado gracias a solicitudes de información, ¿no? Y detonado ya en cuestiones políticas importantes. Creo que esa labor yo invito a nuestros compañeros periodistas a que la sigan realizando. Hace 18 años de la existencia del instituto, las solicitudes de información, la mayoría eran realizadas por periodistas. Hoy en día ese número ha decrecido, han sido cada vez más los ciudadanos los que están pidiendo y lo podemos ver en los números. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo el año pasado recibió alrededor de 86,000 solicitudes de información. Seguido de los ayuntamientos eran unas 75,000 solicitudes y después prácticamente en 2 lugares abajo venían los DIFs municipales. Y a mí me llamó poderosamente la atención por qué los DIFs. Porque es información que le interesan a las personas realmente, ¿no? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con las mujeres en situación de violencia? Cuestiones que realmente importan. Entonces, esto, digamos, tiene que seguir creciendo, que la información, la sociedad vea que es fundamental para ellos conocer, que tienen elementos tal cual para después decirle al gobierno, oye, ¿qué onda con los DIFs? ¿Qué onda con las decisiones que estás tomando? Que realmente sea información de utilidad. Y esa es la visión, Sonia, Miguel Ángel, que les comparto a ustedes al auditorio. Quiero regresar ese espíritu ciudadano al ITEI. Oye, y en la protección de datos personales, que es quizá el área en donde estamos ahora sí que en pañales, ciudadanos e instituciones, vimos el caso reciente del tema de Mi Placa, ¿no? En donde se exhibieron los datos que el ciudadano entrega de buena fe al gobierno. ¿Cuáles son en este rubro los retos? Los retos son, por supuesto, que esto no vuelva a pasar. Entiendo que el expresidente del ITEI, Salvador Romero, inició una especie de investigación para determinar si hubo o no violación justamente, ¿no?, a este derecho de la protección de datos personales. Pero definitivamente, Sonia, esto no debe de pasar. No se pueden filtrar datos personales. Acuérdense que no es imposible tener, por ejemplo, una plataforma donde estén estos datos, las placas, el vehículo, con la finalidad de saber si es robado o no, ¿no? Que tú tranquilamente puedas adquirir un vehículo sin que de pronto te salga ya un aviso, ¿no?, de un vehículo extraviado, robado. Lo que se debe hacer es disociar justamente estos datos personales y de ninguna forma volver a caer en lo que considero yo un error y un grave error. Entonces sí es importante. Pero ahí tendría que haber una sanción para quien tiene la responsabilidad de cuidar la información, porque si no, pues va a volver a pasar, ¿no? Por supuesto, tendría que haberla y obviamente es uno de los temas pendientes que ya tomando las riendas del despacho el próximo lunes, ahorita repito, se encuentra en periodo inhábil la institución, es un periodo vacacional, pues también tendré que revisar en qué estatus, ¿no?, en qué momento va esa investigación que ya se inició, derivada de una queja ciudadana. Claro. Pues es como si fuera un árbitro central que protege a la ciudadanía, que no permite que los funcionarios tomen decisiones que son muy a favor a priori para su gente, etcétera. Y bueno, pues esto creo que es una figura muy importante que tiene nuestro estado de Jalisco, porque es finalmente una defensa para los ciudadanos en la parte de la gobernanza. Correcto, y también lo quiero decir, no somos, digamos, los malos de la película. Yo sí quiero que el instituto de pronto sea visto, como lo comentas, Miguel Ángel, como una sana medianía, ¿no?, como este árbitro imparcial entre la autoridad y los ciudadanos, porque también tengo que decirlo, muchas veces consideramos que el sujeto obligado ya trae la intención de actuar mal, ¿no?, ya trae la intención a priori de ocultar, de no generar bien la información, y no es cierto en todas las ocasiones. Me queda claro que muchos funcionarios públicos aún no han entendido la utilidad social de la información ni la importancia de la transparencia, pero en eso tenemos que trabajar, Miguel Ángel, y sobre todo también acercarnos para
hacerles ver a los sujetos obligados que estamos para apoyarles a través de capacitaciones, a través de asesorías, y que creo que más que nunca serán pertinentes cara a los comicios electorales que están por iniciar. Entonces me parece una parte vital esta parte de la capacitación, de la sensibilización hacia los sujetos obligados, que no nos vean como los malos de la película, sino que vean que se pueden apoyar en nosotros. Pero por supuesto, y lo digo ante las cámaras sin ningún miedo, no me temblará la mano al momento de sancionar a quien no cumpla con lo que está en la ley. Y eso lo dejo aquí el día de hoy, y me gustaría que en 5 años podamos retomar esta conversación y ver que lo que hoy digo realmente se tradujo en hechos. Olga, nada más, hubo mucha polémica y mucho manoseo político en torno al nombramiento de quien ocuparía el cargo en el que ahora estás. ¿Tú le garantizas a los ciudadanos que estás desvinculada y que tendrás una presencia autónoma? Se los garantizo absolutamente. Creo que incluso mi perfil, que es 100% técnico, fue el que me logró colocar en esta silla ahora de comisionada presidenta. Yo tengo una trayectoria acreditada de 18 años prácticamente, desde que inició el instituto. También me he desempeñado en la academia, y desde la academia he propiciado encuentros, foros, seminarios para hablar sobre la ley de transparencia, sobre el derecho de acceso a la información. Tengo una ética probada en mi trabajo ya de muchos años atrás. Yo estoy ahorita en un instituto al que quiero y conozco desde su nacimiento, y tal cual, Sonia, puedo decirlo, yo nunca le he respondido a ningún partido político, no traigo dobles agendas. Realmente creo que incluso puedo llegar a ser incómoda en la clase política, porque precisamente me considero una persona completamente imparcial. Entonces, este es mi compromiso, el realmente trabajar para las y los jaliscienses, no para ningún grupo político, sino que al revés, hacerle ver a la clase política que el ITEI es completamente autónomo, así lo dice la Constitución, no somos un organismo constitucionalmente autónomo, y que será más bien un aliado de la ciudadanía, y por qué no decirlo también, un aliado del sujeto obligado cuando hace bien las cosas. Muchas gracias, Olga. Al contrario, muchas gracias, Olga, gracias por la enhorabuena. visita. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por seguirnos a través de Canal 44. Muchas gracias. Muchas gracias, es Olga.